¿Qué pasaría si un día llegas a tu iglesia y te enteras que un joven, alguien que se sentaba a un lado tuyo, probablemente se quitó la vida? Te pregunto, o te preguntarías, ¿por qué lo hizo? Y mi pregunta para ti es, ¿qué harías? ¿Sí? Qué horrible sería que nos diéramos cuenta que ese joven siempre estuvo a un lado de nosotros y nunca le hablamos. Qué horrible, qué tristeza sería ver que estaba ahí a un lado de nosotros y que domingo tras domingo, semana tras semana se sentaba y estaba con nosotros. Qué horrible sería que nos diéramos cuenta que ese joven estaba también asistiendo los viernes o los sábados o el día que tengas tu reunión de jóvenes. Qué horrible sería que ese joven que estuviese asistiendo todos los días a nuestra reunión de jóvenes y nunca nos dimos cuenta de ello. Qué terrible, qué triste sería ver que una vida se fue y que nosotros siempre pudimos interactuar con ella y no lo hicimos. Y sabes, qué horrible sería molestarse con él, porque a veces nosotros los cristianos somos raros. A veces cuando escuchamos de que alguien que era cristiano y se deprimió y se suicidó o pasó por estas cosas, a veces pensamos que tienen la culpa y los empezamos a juzgar y a criticar, pero nunca pensamos más a fondo. Y ¿sabes qué? A veces lo hacemos tanto y ni siquiera conocemos los apellidos de esa persona. ¿Qué hubiese pasado si entre nosotros hubiéramos empezado a criticarlo sin ni siquiera conocer sus apellidos, sin ni siquiera saber quiénes eran sus padres? Te pregunto, ¿has pensado en todo esto? ¿O te lo has imaginado? ¿Alguna vez en algún domingo en la mañana has pensado qué pasaría si el que está a un lado mío ya no viene? ¿Cómo actuarías? ¿Cuál sería tu sentir? ¿Cuál sería tu actuación? ¿Dejarías que esto pase? ¿Dejarías que entenderías que pues es que él no amaba a Dios, él no sentía a Dios, él no adoraba a Dios y por eso no? ¿Pensarías todo eso o de verdad te conmoverías? Tu corazón se conmovería. ¿Lo dejarías pasar nada más así? A veces juzgamos a las personas, y más a las personas que han pasado por estas situaciones, por sus actitudes, por sus acciones que toman, y a veces decimos, no, es que son pecadores porque la Biblia lo dice, y a veces nosotros mismos, la iglesia misma, daña a las personas. A ver, y lo justifica creyendo que es por ser débil o que muchas otras razones. A veces la iglesia deja de ser un hospital para ser un matadero y lo justificamos. A veces creemos, no, es que eres muy débil y porque no te saludaron. Oye, a veces pensamos en todo eso y olvidamos que en realidad somos una comunidad para demostrarnos amor. ¿Qué quiero decirte con esto? Esta es la primera llamada. Es una llamada para una invitación, para decirte, ayuda, y no juzgues. Esta es la primera llamada. Es la primera llamada, es una invitación para decirte, ayuda y no juzgues. Ayuda y no critiques. Sabes, yo hace mucho entendí, se me reveló esto. Una vez, una tarde, no es cierto, era una noche. Una noche como alrededor de las 5 de la mañana, bueno, ya casi madrugada, no sé. Total, yo no me podía dormir, estábamos en un campamento de jóvenes y yo no me podía dormir porque había un mosquito ahí que me estaba molestando mucho. Y como estábamos en la intemperie, pues no lo disfrutaba, estaba horrible. Y yo creo que Dios usó ese mosquito porque lo que hizo fue levantarme, ir a la casa que estaba ahí. Más que casa, era donde podías ir a comer, no nada más. Y en la mesa encontré una Biblia abierta y veo que estamos en el libro que está la Biblia en el libro de Hechos, y yo empiezo a leer y es la historia donde el apóstol Pedro
tuvo una visión, visión éxtasis, donde empieza a ver animales descendiendo del cielo y Pedro dice, no puedo comer esto, Señor, esto es inmundo, esto no lo puedo comer, no lo podemos comer. Y el Señor le dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he santificado? Y sabes, esto habló muy fuerte a mi vida. Y yo quiero preguntarte esto, ¿estás rechazando lo que Dios ya santificó? ¿Estás rechazando lo que Dios ya santificó? ¿Estás rechazando aquello que Dios ya preparó? Tal vez no parecemos que somos justificados, que no somos santos. Y la verdad, seguramente no parecemos. Pero hay algo que sí creo, y es que aunque no parezcamos, somos santificados por Jesús. Y no podemos negarnos. No podemos decir no a esto. Si Jesús nos está invitando a participar con aquello que ya santificó, ¿por qué nos habríamos de negar? Gracias a esta enseñanza que Dios le da al apóstol Pedro, podemos ver a los primeros gentiles que recibieron a Jesús en su corazón y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta hipotética. Vamos a imaginar. Yo sé que se está poniendo un poco triste y a la vez un poco tenso, pero quiero llevarte a que pienses esto. Hipotéticamente hablando, si tú hubieses sido aquella persona que tomó su vida, que se suicidó, que decidió quitarse la vida, ¿acaso tú no hubieras querido que alguien antes de que tú lo hicieras te hablara? ¿Acaso no hubieras querido tú que alguien tocara tu puerta o te mandara un mensaje y dijera, hey, aquí estoy para apoyarte, cualquier cosa que tú necesites, aquí estoy contigo? ¿Acaso tú no lo hubieras querido? Sabes, yo pasé por algo similar. Hace muchos años atrás, yo pasé por este sentimiento de tristeza que me llevó a pensar seriamente en el suicidio. Y yo sé que se siente que la iglesia no te busque. Yo sé que se siente que no haya hermanos de la iglesia que no te busque para decirte, oye, todo bien, hemos visto que no vienes a las reuniones, hemos visto que estás faltando, hemos visto que ya no interactúas, hemos visto esto y el otro. Yo me acuerdo que le dije a los líderes de jóvenes en aquel tiempo, les dije, ¿sabes qué? Yo sigo creyendo en Jesús, yo sigo creyendo en Dios. Sin embargo, como Jonás, voy a ignorarlo. Y voy a ignorarlo porque todo esto que está pasándome es demasiado para mí. Y sabes, yo creo que mucha gente me pudo haber juzgado por esa decisión, porque no la entienden, porque nunca han pasado por eso. Una vez escuché, platicando con un líder de una iglesia, que triste, esto fue algo muy triste y te lo voy a decir porque esto es serio, esto es importante. Y una vez platicando con un líder de una iglesia, le dije, oye, mira, a mí me pasó esto. Y me dijo, no, hombre, eso no es nada. Y ¿sabes qué? Yo creo que para ti, a lo mejor tú estás pasando por algo. Y ¿sabes qué? Yo creo esto. A lo mejor tú estás pasando por algo, pero es muy diferente a lo que yo estoy pasando. Pero no por eso significa que para mí, que es poquito. Al contrario, a lo mejor es mucho. A lo mejor para ti es mucho y para mí no es nada. Pero yo no puedo decirte eso porque es difícil para ti. Y yo lo mejor que puedo hacer es ayudarte a sobrellevarlo. Y escuchar a alguien, un líder de una iglesia, decir eso fue terrible para mí. Fue decir, what? O sea, ¿cómo? Y sabes, tal vez gente me criticó, yo no sé, pero yo pasé por eso, yo pasé por esa sensación donde nadie te buscara y simplemente quedarás solo. Para mi fortuna, si se puede decir que sí, pues sí, es para mi fortuna, Dios nunca me dejó. Y yo recuerdo que días antes de que yo quisiese tomar una decisión,
yo estaba molesto con Dios, yo estaba enojado con Dios, yo estaba triste, porque me habían pasado situaciones que en la iglesia donde me habían lastimado, donde la casa, en mi casa estaba raro, mi abuela estaba, antes de que muriese, estaba muy mal, empezaba a estar mal, y la escuela no me iba tan bien, entonces era un cúmulo de cosas que me hacían decir, uy, no, esto está difícil, ¿no? Y yo había renunciado a lo que Dios tuviese para mí. Yo por ese entonces dije, ¿sabes qué? Si tal vez la iglesia no es para mí, y renuncié por así decirlo, a mi gran sueño. Mi gran sueño es servir a Dios en su iglesia, y yo había renunciado a eso. Entonces técnicamente yo había renunciado a mi propósito de vida, ¿sabes? Y entonces todas las mañanas yo despertaba y veía a Dios ahí. Yo veía al Espíritu Santo ahí junto conmigo, diciéndome, espera, aquí estoy contigo, ¿sabes? Aquí estoy contigo. Desde que despiertas, aquí estoy contigo. Y en las noches era un tormento, porque como buen cristiano de años sabes que cuando estás, sabes que no sé, de repente dices, y si me muero y me voy al infierno. Tienes ese miedo. Todos hemos llegado a tener ese miedo seguramente. Y más porque yo estaba molesto con Dios y yo trataba de negar a Dios en todo lo que pudiera. Pero fíjate que algo muy extraño es que yo, según, trataba de negar a Dios, pero seguía escuchando música cristiana. Y creo que eso me ayudó. Pero también digo, es que a mí no me gustaba la música. Toda mi vida escuché música cristiana, y escuchar música secular era raro para mí. Y yo no sabía que escuchar música secular, entonces yo seguía escuchando mi música cristiana. Entonces a veces yo escuchaba mi música cristiana, pero estaba enojado por dentro y decía, no es cierto, Dios, esto. Decía, por ejemplo, decía, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yo de que no es cierto, no te sostiene. Y era súper triste. Y hubo una noche ya donde me cansé de todo esto. Yo venía de mi escuela porque estudiaba en la tarde, y llegué a mi casa llorando. Me metí a mi cuarto, lloré unas cuantas horas en mi cuarto, bajé y les dije a mis papás, no sé por qué lo hice, pero les dije, ¿sabes qué? Yo creo que necesito ayuda, porque mañana me quiero suicidar. Y yo ya lo tenía planeado perfectamente. Y dirás, ay no, qué chiflado, Manuel. ¿Cómo vas a decir eso? Sinceramente yo sabía qué horarios estaban solo en mi casa. Yo sabía qué herramientas usar. Yo sabía cómo hacerlo. Sinceramente sabía. Y no habría nadie que me lo impidiese, porque yo ya sabía cómo hacerlo, y ya sabía que nadie iba a estar en mi casa para molestarme. Y yo le dije eso a mis papás, y yo creo que más que yo fue el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y mis papás y yo hablamos por horas. Mi mamá me dijo, si quieres me salgo de trabajar para cuidarte, para que tú estés bien, y yo te espero, pero no hagas esto. Y yo estaba enojado, ¿sabes? Yo estaba enojado, estaba molesto, estaba frustrado. Pero después de todo eso, me dijeron, vamos a orar por ti, y yo no quería. Y ellos empezaron a orar por mí, y yo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me cantaba una canción, ¿sabes? Y el Espíritu Santo me decía, te escogí antes de que tú me dijeras sí. Tanta gracia yo tengo para ti. Yo te he llamado por tu nombre. Te compré con mi sangre y te hice deseable para mí. Y el Espíritu Santo me cantó esto. Y provocó algo en mi corazón que me derritió. Y sabes, fue fuerte, fue difícil, fue interesante. Todo lo que pasó después
regresé a la iglesia, aprendí a perdonar a las personas que me hicieron daño. Y yo pasé por todo esto y tuve que aprender a perdonar, tuve que aprender a amar, tuve que empezar otra vez a asistir a la iglesia. Incluso después de todo, y tuve que empezar a reconciliarme conmigo mismo, con Dios y con el propósito que Dios había puesto en mi vida. Y sabes, quiero decirte algo, no le des lugar al diablo. Te lo digo a ti, persona que no pasas por esto, no le des lugar al diablo, por favor. Si ves a alguien que necesita ayuda, si ves a alguien que está solo, si ves a alguien que no convive, si ves a alguien que está triste, si ves a alguien que prefiere estar solo o que a veces da los domingos y va solo muy a fuerzas, o si ves a alguien en tu escuela que está triste o que presenta síntomas de depresión, por favor haz algo y no critiques. Y si tú eres una persona que está pasando por esto, quiero decirte que yo también lo pasé y la única forma de salir es Jesús. Y espero de todo corazón que a través de este mensaje pueda llegar el Espíritu Santo y hablar a tu corazón y hablar a tu vida para que puedas volver a eso. Y te recuerdo que eres amado y que eres escogido y que Dios desde el vientre de tu madre te conoció y vio tus ojos y te amó. E incluso desde antes de ser concebido, desde antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, tú ya estabas pensado. Esta es la primera llamada. Ok. Así que tú, amigo, que no pasas por esto, ayuda. Y tú, que pasas por esto, déjate ayudar. Esta es la primera llamada.